Le- les pedimos que habiliten las cámaras los que puedan, que así es un poco mejor dar la clase y ver unas caras del otro lado. Bueno, bueno, creo que ya entraron casi todos. Bueno, la clase de hoy es redes sociales y salud mental en adolescentes. Bueno, y quien la va a dar es César Asaki, que es psicoanalista, es editor de la revista Topía, y asimismo se nos ocurrió invitarlo a él porque tiene varios libros sobre la temática. Eh, Uno se llama Planeta Cyborg, de humanos a usuarios, que es de 2024. Otro es Modo Cyborg, que es anterior, que es niños, adolescentes y familias en un mundo virtual, sobre el impacto de la tecnología en la subjetividad, que es uno de los temas que nos interesan. La anterior es el cuerpo mediático, reflexiones sobre el cuerpo y la cultura actual. Son todos temas, digamos, que nos interesa trabajar en la clase de hoy. Obviamente que no va a poder trabajar todos, pero bueno, confiamos en la síntesis y el poder de transmisión que tiene César para hacernos entrar en el tema. Bueno, César, bienvenido, te dejo la palabra. La idea es que al principio César va a hacer una exposición y siempre dejamos un tiempo para preguntas, intercambios y demás. Carlos, bueno, buenas tardes. Es un gusto estar acá, a la manera cyborg en que estamos, en el sentido de por imagen, pero con un interés de intercambiar sobre precisamente esta sociedad tecnológica en la que vivimos. Vamos a empezar con un trabajo práctico. Es decir, eh, eh, yo les voy a dar historia sobre la ciudad de Las Vegas, la ciudad que la mafia instauró como ciudad del juego, de las apuestas, eh, en el estado de Nevada. Hubo una época en que entrar a un casino era para mayores de 18 años y había que ir a algún lugar para apostar. Por ejemplo, en Argentina había que ir a Mar del Plata o a Miramar o a algún otro lugar que tuviera casino. No era habitual en todas las ciudades como hoy es absolutamente eh, conocido que cada lugar, de cada pueblo tiene su casino, ¿no? Que empezaron siendo bingos y ahora son casinos de maquinitas. Eh, Las Vegas cultivó un eslogan que fue muy interesante, que planteaba su excepcionalidad. Lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas. Entonces, eh, todo lo que allí pasaba en la ciudad del juego era parte de un mundo pequeño, aunque fuera parte de gente de todo el mundo, donde solo se podía participar personalmente. No se podía hacer durante un tiempo ningún tipo de apuestas si no era estar allí. Y lo mismo obviamente con los casinos de acá. Entonces, esa frase que hoy ha sido absolutamente destruida, rota, como la creamos, desaparecida, en mi opinión, lo que pasa en Las Vegas pasa hoy en todo el mundo, en el aquí y ahora, en lo que llamamos tiempo presente.
yendo específicamente cómo, digamos, la metáfora de las apuestas llega a nivel mundial, es, como ya sabemos, a partir de lo que yo denomino el fetiche comunicativo por excelencia, que es el celular. Entonces, el desarrollo de las apuestas, de las apuestas por dinero, ha acompañado el desarrollo de lo que se llamó en un momento la sociedad del espectáculo y progresó de tal manera que rompió todos los nichos económicos y sociales que teníamos de la gente, comillas, que no podía entrar. ¿Quiénes eran los que no podían jugar? Niños y adolescentes, básicamente. Entonces, hoy Las Vegas, a partir de ese tiempo real y dentro de lo que denomino placenta mediática, que es la envoltura del planeta por la hiperconectividad, ha llevado el casino a nuestras manos las 24 horas del día. Y eso, además, tiene una serie de cuestiones complementarias que son necesarias. Por ejemplo, las billeteras virtuales. Es decir, el dinero circula como un objeto abstracto que se puede mover de un lado a otro sin tocar un solo billete. Entonces, la hiperconectividad, la idea de cada vez más romper con lo que pueden ser los nichos económicos, esto es, si llamamos nichos económicos a un sector definido por algo, por ejemplo, vamos a poner un sector que podría llamarse a la gente que le gusta el fútbol, pero en este caso ha roto absolutamente el estallido que nosotros hoy vivimos y conocemos, es que los chicos y los adolescentes pueden jugar en el lugar donde estén las 24 horas del día. Cuando digo jugar, entiéndase apuestas en este caso. Jugar sería, si lo planteamos puntualmente, tendría más que ver con la idea winnicottiana de juego. La idea de apuestas por dinero no es un juego, son apuestas. Pero esa transmisión instantánea que tenemos, que ha hecho que, por ejemplo, la prohibición a un casino en épocas anteriores estaba custodiada por la gente, los porteros, etcétera, que no dejaban entrar a los adolescentes. Hoy día, estos casinos entran directamente en los celulares de los niños y adolescentes. No solo eso que entran, sino que ofrecen un mundo donde el espectáculo, cualquiera sea, está puesto al servicio de las apuestas por dinero. Y entonces, para esto que era un chico de épocas anteriores, jugar a la bolita, perder o ganar figuritas, apostar en una carrera de bicicleta por la coca, por el sanguchito, etcétera, se ha transformado en lo que conocemos como una gran irrupción en el mundo adolescente infantil, que son estímulos instantáneos y muy fuertes que están en el orden de la promesa, es decir, te podés hacer millonario en un ratito, podés ganar mucho dinero en un ratito, si acertás el resultado en la India del partido de tal por cual, podés ganar muchísimo dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Por donde busquen, todas las acciones hoy día pueden ser eh, puestas en juegos por dinero. Cuando ese dominio que denuncia primero como el desarrollo capitalista en busca de nichos económicos, hace
de los niños y los adolescentes un objeto a incorporar al consumo, y a un consumo que sea a través de la ilusión, que muy frecuente en cualquiera de los niños y adolescentes, es de salvarme para siempre, ¿no? En ese salvarme para siempre, una, una cuestión central es que esto está en mi mano las 24 horas del día. Y en esas 24 horas no solo me ofrece la posibilidad de jugar en alguna maquinita, por ejemplo, sino que además me ofrece las cosas del espectáculo que más nos interesan en muchos países. Acá es claro, por ejemplo, que el fútbol, y ahora en épocas de Mundial más, es un interés de la sociedad casi en general. Y eso se complementa, si seguimos con el tema del fútbol, que ustedes ven, y lo podemos ver en los programas que transmiten partidos, en que las casas de apuestas, los Las Vegas del mundo, Betano, por ejemplo, este, estimulan los deportes y los sponsorean, porque en realidad detrás de eso, de sponsorear un deporte, no importa quién va a ser campeón, lo que importa es que Betano o cualquiera de ellas, de estos sitios, llegue a nuestro interés apostar, de apostar por algo. Y además lo hace en tiempo real. Eso que yo le decía antes, que uno podría ir a un casino, tenía que armar una expedición, por ejemplo, en la ciudad de Rosario hay casino, bueno, entonces los mayores de 18 podían ir a la ciudad de Rosario porque iban a jugar por plata. Entonces ahora no es así, ya lo saben, seguramente los que trabajan con adolescentes lo saben claramente, es a un clic, la cosa está a un clic. Yo apuesto dinero virtual a través de una billetera virtual, y en esa billetera virtual están mis entradas y mis pérdidas, ¿no? Con algunos casinos que claramente lo que hacen es, por ejemplo, si yo fuera apostador, si vos, se puede proponer algo así, si vos pones 1.000 pesos de entrada te damos 2.000, ¿no? Te da un bonus antes de empezar a jugar, el casino te da un bonus para que vos juegues. ¿Qué es la primera cuestión de esto? Obviamente, hay dos versiones del tiempo. El tiempo subjetivo, el tiempo mío, el tiempo de ustedes, es un tiempo que dura lo que duran las apuestas. Pongamos que yo juego 5 horas por día si es que puedo, ¿sí? El casino vive en otro mundo, en un mundo donde todo el tiempo está a su disposición. ¿Qué quiere decir esto? Es una rueda que circula siempre y que no para. ¿Y por qué es que no para? Porque el casino gana precisamente por eso. Cuanto más tiempo se juegue, más garantizada tienen su ganancia. ¿Por qué? Porque sabemos que el apostador, salvo los que desarrollan algunas técnicas complejas y después de especialistas, el jugador es un perdedor. Es alguien que va a perder, aunque un día o una vez o varias veces gane. No, no irá con la idea de salvarse, pero la realidad es que son todos perdedores. Entonces, esto encastra con la cuestión del celular en la mano, que es un fetiche comunicativo, es decir, es parte de mi cuerpo,
Eso nos convierte a nosotros, ya lo iremos diciendo un poco más adelante, pero para seguir con el ejemplo práctico, no es una herramienta, es un objeto que ha dejado de ser un objeto para transformarse en un dispositivo que es un fetiche. Yo puedo hacer todo, creo, con el celular, o la creencia es que se puede hacer todo, y donde el mundo, en el caso de las apuestas es muy claro, el mundo es virtual, no es presencial, ni siquiera, si permítame insistir, eh, para ir a Mar del Plata había, si uno quiere ir a jugar a Mar del Plata, tiene que hacer un viaje, tiene que consumir una parte de ese tiempo en ir a jugar. Acá el juego, las apuestas vienen a mí las 24 horas. Y además es una apuesta universal, no es una bolilla de una ruleta o una partida de blackjack o una partida de póker, porque eso es un aspecto muy chiquito para la magnitud que ha cobrado todo esto. Cuando, cuando la apuesta por dinero está presente las 24 horas, está porque nos la trae algo en lo cual de alguna manera creemos que nos convierte en alguien omnipotente. Puedo yo jugar, apostar, y creyendo de que voy a apostar en un partido en Rusia que va a terminar 2-0 a favor de un equipo que ni siquiera conozco. Entonces, genera como esta ilusión omnipotente, ¿no? Puedo hacer en cualquier parte del mundo, puedo yo, a partir de mi fetiche, conectarme y estar ahí alrededor de una apuesta. Por supuesto que esto colabora, si ustedes se fijan, cómo estos casinos hacen del, del mundo del deporte uno de sus objetivos más preciados para inducir a los chicos y adolescentes, y seguramente a los adultos también, pero inducirlos a que la pasión, la identificación con un jugador o con un club, los lleven a entrar aquellos que quedan atrapados en la ludopatía, en una espiral continua de apuestas. ¿Cómo, cómo es que, en definitiva, yo le creo, por ejemplo, si fuera muy ingenuo lo que les estoy diciendo, bueno, por ejemplo, porque me lo dice el Dibu Martínez, claro. O veo que la selección argentina de fútbol, en el caso de Argentina, que nos importa tanto el fútbol, el sponsor que lleva es Betano. Espectáculos deportivos, van a ver que el sponsor principal o alguno de los principales es un casero. Les pongo otro ejemplo de otra época, pero que tiene que ver cómo esta sociedad del espectáculo elige ciertos canales de comunicación para inducir y llevar las personas, en este caso niños y adolescentes, a que se introduzcan en el mundo de las apuestas. En Argentina, el consumo de cerveza hace 25 años era mínimo. No estaba en las preferencias de las juventudes. Hoy sabemos todo lo contrario, que es la bebida hegemónica. Y si ustedes se fijan, en las camisetas también, todos los clubes, la mayoría de los clubes, están esponsoreados por un casino. Hay casinos como oficiales, si queremos decir legales, más que oficiales, legales, que de alguna manera siguen las lógicas de las leyes del país donde se instalan. Pero no todos son así.
¿no? Hay muchos casinos que son eh, ilegales. Entonces, y también circulan por esta misma situación. Todavía no se definió las leyes necesarias para esto, se discutió, pero no se decidió. Se entrecortó un poco, César. Me ah, ¿por dónde iba? No, no, Bueno, ahí volviste, está bien. Fue mm, una frase. bueno, decía que el índice de consumo de cerveza estuvo acompañado de la publicidad en las camisetas de fútbol. ¿Mm? Y esto ha pasado con los casinos virtuales, nada más que con otra etapa donde lo presencial no tiene relevancia, no existe lo presencial en este Las Vegas en que vivimos. Existe una relación complicada, pero comillas, íntima, mía o de alguno de ustedes o de cualquier chico, con un lugar en la placenta mediática que dice ser el casino de Las Vegas o el casino X o Betano. ¿Mm? Entonces, lo que podía ser una cuestión donde hay que ir, hay otros cuerpos, otras personas, otras maneras de vivenciar, aún así, las ganas de apostar, acá es absolutamente íntimo. No existe el encuentro con eso que llamaríamos la casa de apuestas. Y eso ha permitido que, por ejemplo, los chicos jueguen en la escuela, que apuesten en la escuela, no solo en la escuela, apuestan en sus casas, apuestan, si se enganchan, apuestan desde el celular en el lugar donde estén, ¿no? Pero pongamos que una de las condiciones, una de las cosas que ha pasado es que se juega, se apuesta mucho en las escuelas. Y esto, aunque se haga en las escuelas, es porque nuestra relación íntima con este dispositivo permite la creencia de que el mundo es, llamémosle así, está al alcance de nuestra mano. Lo que está al alcance de nuestra mano, la cuestión de que nos transforma la subjetividad de época, la idea de que soy una especie de ciudadano del mundo, pero en realidad soy un consumidor en el sentido hacia la tendencia consumista. Bueno, no es lo mismo consumir que el consumismo, ¿no? Consumismo es una ideología. En ese especie de solipsismo, si quieren, o encuentro con una máquina, es muy posible que a los más chicos se les genere una tremenda dependencia y una cuestión compulsiva, repetitiva, de querer estar ahí adentro y de una vez por todas ganar. Habrá veces que ganan, pero la mayoría de las veces se funden. Ya conocemos muchos casos de chicos que inclusive han llegado al suicidio por la idea de haber gastado el dinero de la madre o del padre o, este, sí, o de un familiar o que tienen deudas con inclusive otros chicos que son como prestamistas. Hay todo un sistema de clandestinidad en las apuestas que solo lo conocen los que están adentro, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ser un jugador de apuestas, pero si consigo 10 o 12 o 15 chicos que entren a jugar y que sea como yo el mediador, cobro un dinero por eso. Y ese dinero que cobro, hacemos como que, bueno, no tenés, te presto. Y te presto con interés, ¿no? Es decir, hacen como pequeños, ¿cómo diría? Usureros de los chicos que van perdiendo dinero. La cuestión, entonces, para salir ya de Las Vegas y decir, esto que pasa
es el ejemplo, o es uno de los ejemplos muy claros que establece que no hay límite en esta voracidad capitalista, no hay límite para buscar nichos o construir nichos económicos. Es decir, si antes teníamos el nicho de los padres, el nicho del hombre, el nicho de la mujer, si vamos viendo, han roto todos los canales y los chicos, obviamente, a los cuales no accedemos porque tienen su celular y nadie puede controlarlos, o si se lo puede controlar es muy difícil, o los padres no se ocupan, este, queda como un objeto para ese mercado, ¿no? Yo necesito tener X cantidad de chicos acá jugando, apostando, porque rompí el nicho. Lo que habían hecho los videojuegos en principio, rompí el nicho de la infancia. La infancia y la adolescencia son ahora nichos económicos. Y para eso tengo que inventar cosas. Por ejemplo, mostrarme como sponsor, como acompañante de las grandes aventuras, ya sean deportivas o similares a ellas. ¿Por qué dentro de eso, esto que ha ocurrido, cuáles podrían ser la génesis de esto que parece no acabar nunca y que creo, no soy profeta por esto, pero creo que estamos en el instante, para decir en poco tiempo, mucho más poco tiempo que antes, en que algo mucho más grande ocurra a partir de la inteligencia artificial. Yo no sé qué va a ser, pero digo que como esto viene saltando en poco tiempo y a una velocidad enorme, esta constitución subjetiva de época probablemente tenga variaciones que por lo menos yo desconozco todavía, o no se ha mostrado mucho todavía, o no nos dimos cuenta, los que estamos interesados en esto todavía no nos dimos cuenta de cómo va a ser. Lo que es cierto que en poco tiempo más la progresión de las inteligencias artificiales plantea un mundo que en cierto sentido es desconocido, digamos. No digo que no podamos hablar mucho de ello, pero sí podemos, pero no sabemos bien hasta dónde va o hacia qué espacio va, ¿no? Entonces, ahora le voy a decir, ¿cómo se construyó esto? Primero, hubo lo que denomino una placenta mediática, la envoltura del planeta por una red comunicativa que no deja espacio del mundo en donde quede por fuera. Es decir, por los satélites o por debajo del mar hay una cobertura mundial, donde hay muchas empresas que se pelean y se debaten, pero lo cierto es que esa cobertura, esa placenta mediática, ha sido apropiada por muy pocas empresas, que son los monopolios que existen en las redes de comunicación, y en esa apropiación han propuesto una Internet que funciona hacia la idea del consumismo. Hay que consumir de todo y más. Total, lo tenemos en la mano. Y hay cosas que parecen que no son caras, cosa que no es cierto. Porque si usted, por ejemplo, yo uso Facebook, la cantidad de publicidad que me plantea todo el tiempo, ¿no? Es una forma de que estoy como un consumidor. Así sea que estoy mirando o escribiendo algo. Hay un costo que pagamos que parece ser que no es caro para nosotros, pero sí lo es, porque apunta al desarrollo del consumismo, que el consumismo es lo antagónico al pensamiento crítico, es la adaptación más ramplona que tengamos hacia un mundo donde los poderes hegemónicos tengan muchísimo poder sobre nosotros.
y se anule o se disminuya o se dificulte el pensamiento crítico. Entonces tenemos una envoltura en un celofán que si cada uno de ustedes ahora mira para arriba no lo va a ver. Pero lo cierto es que nosotros estamos ida y vuelta a la velocidad probablemente de la luz, de distintas partes del mundo o de la provincia de Buenos Aires o donde sea, conectados en esto que se llama tiempo real. Y el tiempo real tiene en esto mucho que ver, inclusive mucho que ver con el tema de los juegos por dinero. Porque el tiempo real, denominado así por la velocidad y la hiperconectividad, es decir, la hiperconectividad por definición es que no podemos no estar conectados, tenemos que estarlo, es un imperativo casi categórico hoy, ¿sí? Entonces, en ese tiempo real no hay pasado, ¿sí? Las condiciones que nosotros tenemos cuando trabajamos es ligar una parte de la historia con otra, ¿no? Es decir, visualizar proyectos posibles. Eh, por ejemplo, eh, hoy muchos, la mayoría o una gran mayoría de los chicos que puedan acceder a hacer una carrera, ¿qué dicen? Quiero hacer algo que me dé plata. No, desaparece como una idea más vocacional, el interés por algo que tenga un sentido más profundo que ganar plata, que seguro será parte, ganar plata será parte de esa profesión o esa tecnicatura, lo que sea, etcétera. Pero en principio la primera definición es de quiero ganar plata. Es casi una demanda, como no, como la teta, digamos, así, una demanda imperiosa y que se tendría que cumplir en el aquí y ahora. El tiempo presente es eso, el aquí y ahora, donde lo que predomina es la numerosidad de contactos. ¿Qué quiere decir la numerosidad de contactos? Lo que ustedes ven en cualquier lugar. ¿Cuántas veces alguien de Instagram vio lo que yo puse, por ejemplo, ¿no? Puede ser en cualquier otra plataforma, ¿no? ¿Cuántas veces alguien ve algo? Y dentro de esa cuestión de cuántas veces de la placenta mediática de un sujeto que se ha las condiciones y las condiciones de desarrollo tecnológico han de venir, eh, han transformado nuestra manera de estar en el mundo, donde nos hemos transformado en cyborg, es decir, en una unidad de organismo y tecnología. Unidad porque este aparatito, en principio el dispositivo smartphone, eh, es parte de nuestro cuerpo. El, el otro día en una reunión de una institución donde hay muchos psicoanalistas, estábamos planteando algo de esto y uno de ellos dice, ayer tenía que cruzar al kiosco, tengo el kiosco enfrente de mi casa y iba a salir, pero me volví, agarré el celular, bajé por el ascensor y fui al kiosco y volví a mi casa. Entonces, cuando volví me pregunté, ¿para qué llevo el celular al kiosco de enfrente? ¿Qué no podía, pudo darse cuenta de esto, ¿no? Que es que en última instancia, si uno podía decir algo, bueno, no pudiste salir si no tenías el fetiche. No puede, con el objeto, no es objeto acompañante en el sentido bueniconiano, ¿no? Es un fetiche que, si definimos el tema del fetiche, es algo que hace que la parte parezca un todo. Yo aparentemente creo, no aparentemente, convencidamente creo que el celular me hace llenarme de mundo. Ahora, en ese llenarme de mundo, una cuestión central
es que el consumismo obliga a consumir todo el tiempo o indirectamente empieza a conectar después con el vacío, porque ¿cuánto se puede demandar? Eh, yo conozco a algunas personas que traen como su problema, es decir, tengo que estudiar y no puedo parar de mirar reels, ¿no? Tengo que trabajar y tengo que, antes de hacer algo, tengo que mirar mi Facebook, mi TikTok, etcétera, etcétera. Entonces, en esa perentoriedad, ay, no me va a salir, en ese perentorio del aquí y ahora, en la hiperconexión, yo me retraigo sobre mi propio cuerpo porque todo el afuera todo es eso grandioso, pero mi amigo, el psicoanalista, no puede salir a cruzar la calle si no lleva el celular. Este, Entonces, algo que ha mutado es que no podemos hacer cosas si no es en el celular y a través del celular. Repasemos. Entonces, yo tengo una subjetividad cyborg de unidad, de hibridación del hombre con la máquina de comunicar. La máquina de comunicar ya no es una herramienta, es un dispositivo incorporado a nuestro cuerpo. Es muy distinto una herramienta que un dispositivo incorporado a nuestro cuerpo. Esto ha modificado las condiciones que nosotros pudimos entender de cómo denominar a un ser humano en esta etapa. La modificó, la sigue modificando y habrá mucho que hacer todavía para terminar de entender esto que habitamos. Por ejemplo, Donna Haraway creía que el mundo de los cyborgs iba a ser un mundo de liberación de un montón de prejuicios, ideas preconcebidas, etc. La realidad es que no ha pasado eso, sino que eh, el mundo cyborg adaptado rampronamente a las condiciones que el capitalismo propone es un consumidor o un amante, si quiere, del consumismo, del que no se puede parar. Así sea, insisto, hablo de consumismo, por ejemplo, en esto de pasarse por ahí 3 horas mirando reels, ¿no? Es decir, por eso inclusive para la gente joven ya no se mira televisión, ¿no? Se mira lo que hay en el celular, de lo cual estoy anotado, etcétera, lo que me interesa, pero además la pantalla por excelencia es la que está en mi mano. Eh, Algunas cosas con la computadora, pero la pantalla por excelencia está incorporada a mi cuerpo. Y esto trae otra condición que les voy a plantear ahora, que esta placenta mediática es bulímica por un lado y anoréxica por otro. Es bulímica porque toma todo, no deja nada afuera. Es como un gran aspirador mundial que tiene la capacidad a la velocidad de la luz de clasificarlo, redistribuirlo, etcétera. Y es bulímica por otra, porque todo lo que incorpora lo devuelve. Todo lo que una vez que entró en su circuito, lo que ya sabemos, es imparable. Y ya sabemos que es muy difícil, además, después sacar algo de esta conexión. Entonces, tenemos hiperconectividad, sujeto cyborg, tiempo real. Tenemos exhibicionismo y voyerismo, que están como centrados en esta cuestión. Es decir, yo tengo que exhibirme para existir. ¿Y cómo existo? En el sentido cyborg del término, en la cantidad de gente que me pone like, que me sigue, ¿no? Es decir, la existencia tiene esta vida en el mundo virtual. Es
¿existo o no existo? Ser o no ser. Y ser o no ser de esta manera. Eh, en esa existencia virtual, tengo que exhibir todo, inclusive eh, puede ser que hasta solamente con una parte de mi cuerpo logre tener éxito en el contacto, y tengo que estar consumiendo todo. Es decir, lo que se exhibe lo tengo que mirar y lo tengo que exhibir, perdón, lo tengo que mostrar compulsivamente, y al mismo tiempo tengo que ver todo lo que se produce. Es decir, el famoso FOMO, es decir, no me puedo perder nada, lo cual es absolutamente, es una ingenuidad, pero es lo que de alguna manera se ha impuesto como modo creíble de, de estar en el mundo. Es absolutamente ilusorio, no se puede ver todo, no se puede estar. Esto es como si estuviéramos, ¿no?, en un lugar y al mismo tiempo quiero estar en el cine, quiero jugar al fútbol, suponiendo que uno se pudiera trasladar, ¿no? La idea de querer ver todo, estar enterado de todo, lo que hace es que se transforme la comunicación en una situación eh, compulsiva, compulsiva de lo que no, porque no se puede parar. En en esa idea, que es lo que estoy tratando de proponerles, entiendo que hay que construir conceptos, agudizar el pensamiento crítico, romper con ciertas ideas preconcebidas, por ejemplo, desde el punto de vista del psicoanálisis, eh, eh, digamos, no sé dónde poner hoy la represión sexual. Sí, porque es muy difícil de pensar como creíamos nosotros hace 40 años, para poner un hito, en que la represión trabajaba en todos lugares. Sí existe un deslizamiento del erotismo que podríamos hacer y ser, es el erotismo, es decir, las relaciones virtuales, es que son relaciones que en general no tienen cuerpo, y cuando tienen cuerpo, la mayoría de ellas son decepcionantes. En la clínica se insiste en que el sexo virtual va reemplazando el encuentro entre personas, porque el encuentro entre personas implica salir de este mundo que finalmente tengo el mundo en la mano, pero en realidad es un mundo claustrofílico, en el sentido de un amor por el encierro. Todo lo demás, como dicen los jóvenes, hay que hacerlo con el cuerpo, entonces me da paja. No tengo tiempo para hacerlo, pero los chicos lo dicen claro, ¿no? Me da paja. Bueno, con esto quisiera como cerrar por ahora para ver por dónde podemos seguir en un intercambio. Bueno, uy, un montón de cosas. Mientras ibas hablando, antes que nada, quien quiera tomar la palabra, como siempre, puede usar la manito o en el chat pedir la palabra y intercambiamos. Pensaba que cuando decías que lo que los pibes y pibas dicen hoy día es quiero ganar plata o quiero ganar mucha plata, lo otro que se escucha mucho es quiero ser influencer, ¿no? Que Claro. uno podría decir que es correlativo, de todos modos. Y esto yo lo escucho mucho en la clínica. Y hoy justamente en el grupo nosotros ¿Se coordinamos... cortó? ¿Hola? ¿Se escucha? Yo Eh, sí. coordinamos un grupo terapéutico y uno de los chicos justamente trajo que no lo había contado nunca en el grupo, que hizo apuestas con la plata de su cumpleaños. Y
y claro, perdió, obviamente. Y claro, todo eso ocasionó, claro, no esperaba perder, le ocasionó una bronca tremenda, le pegó una trompada a la computadora, le rompió la computadora al hermano, dice que en realidad usó una cuenta del hermano, porque claro, es menor de 18, entró a través de la computadora del hermano que se la rompió, entonces ahora tiene que esconder la computadora porque tiene que ocultar que rompió la computadora y porque la rompió. Eh, y digo, y esto está bastante difundido. Yo lo he escuchado a través de otros pacientes también. Lo del préstamo en algunas escuelas de la capital. Me han contado chicos que algunos compañeros de ellos se dedican a prestar plata cuando los otros compañeros pierden, ¿no? Y cobran un interés, digamos, es el mundo de los influencers, pero a mí lo que me queda, digamos, más que nada dando vueltas es lo que planteabas respecto del tipo de subjetividad, ¿no? Que claramente cuando uno recibe un adolescente hoy día no es la misma que, no sé, 15 años atrás. Yo entré al hospital a trabajar en el 2011, 2010, 2011, y no eran las mismas problemáticas ni las mismas cuestiones que traían los adolescentes al consultorio, ¿no? Eh, todo este tema, digamos, del celular como parte del cuerpo, eh, todo esto es, digamos, nuevo y a la vez, digo, muchos padres no pueden tampoco poner límite a eso porque ellos mismos están metidos en la misma placenta mediática, ¿no? Como la definís vos. Sí. ¿Cómo hacemos? ¿Distribuimos o...? No César, sé si... acá hay una pregunta en el chat del Centro Comunitario de Villa Maipú. Preguntan si podés repetir un poquito el tema de los conceptos de bulimia y anorexia de la placenta mediática que explicaste recién. Bueno, por supuesto, el ejemplo es una extrapolación, ¿no? El sentido, lo bulímico tiene que ver con lo que decimos, con tragar todo sin parar, ¿no? Y lo placentario tiene eso en el sentido de que no hay límite para la absorción de todo lo que sube, de todo lo que mandamos, ¿sí? Es bulímica en ese sentido, ¿sí? Para tomar la problemática. eh, y es anoréxica precisamente por lo contrario, porque todo lo que yo subo automáticamente vuelve. Es como una persona que come y vomita. Nada más que acá los estoy usando como metáforas de cómo esta placenta, por eso además estoy usando el término placenta, ello que hace construir la vida o contiene la vida en los úteros. Con esta versión de, bueno, sea por otro, dentro de una cuestión que, insisto, placentaria. No sé si alcanzará, pero... ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa o hacer algún comentario al respecto? Yo tengo, bueno, muy interesante, César. Empiezo yo entonces, un poco tu presentación me llevaba a pensar un poco en la construcción de subjetividad actual, ¿no?
esto que, bueno, hace un tiempo había escuchado que contrataban chicos en Rusia, no sé en dónde, para desarrollar drones de guerra, por ejemplo, chicos que por ahí jugaban bien a algunos juegos de guerra y entonces un poco pensaba en que si la subjetividad se desarrolla en el vínculo con el otro y entonces cuando uno tiene una vivencia en presencia con un otro que le pasa algo, uno ve la reacción del otro y eso retorna de alguna manera y se va armando la subjetividad en el lazo con el otro, esto de que sea todo virtual, digamos, uno no ve la respuesta del otro, esto que sucede a veces en el ciberbullying, en el ciberacoso, que por ahí es mucho más fácil decir cosas por ahí feas o lo que sea, hostiles, comentarios hostiles, cuando el otro no está presente y yo no le veo la cara que pone si está sufriendo o no está sufriendo, que decírselo en la cara, en donde hay una respuesta inmediata del otro. Me pregunto qué impacto podría tener en la construcción de subjetividad, con la diferencia entre la experiencia real con un otro real que reacciona de una manera, a no tener esa experiencia y de repente, digamos, banalizar un poco algunas expresiones hostiles, digamos, después que ocurren en presencia. Un poco con esto que está pasando de llevar cuchillos a la escuela, de chicos que van con armas a la escuela, ¿no? Como noto cierta, como no registro, cierta falta de registro emocional y experiencial en el hecho de que la virtualidad sea tan eh, principal, digamos, los vínculos virtuales que tomaron tanto protagonismo, ¿no? Eh, este, obviamente, en la condición que planteo, si ustedes pueden eh, acordar de mundo cyborg, eh, 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 el cuerpo es evanescente, casi se diría, es un inexistente en el sentido de, lo cual me permite imaginar o hacer, ¿no?, todas las cuestiones que mi crueldad, mi egoísmo, mi frustración me permitan lanzar hacia cualquier lugar y esta genera lo que vemos como un fracaso de la ilusión de Internet, que iba a ser la sociedad democrática por excelencia, ¿no? En la historia del primer Internet era esto, verdad, salimos de la representación, somos todos iguales, todos vamos a poder, etcétera, que se transformó en esta cuestión y una de las cosas centrales, que la unión va por lo virtual más que por lo cotidiano. Entonces, los vínculos entraron, el término vínculo inclusive entró en cuestión, porque para el vínculo en la mayoría de las explicaciones que demos sobre los mismos son contactos en esta dirección, o sea, de acá para acá o de acá para allá, ¿no? Es decir, están en ese intercambio. Hoy nuestras comunicaciones, que no son vínculos, son conexiones, ¿sí? Son contactos. Nosotros cuando creemos que tenemos amigos por internet, estamos deslizando mucho la palabra amistad para que en realidad puedan ser lo que son. Primero y durante mucho tiempo, contactos. De allí a que pase a otra instancia, tiene que haber una cuestión intensa corporal, si no, no existe. Entonces, la modificación en la subjetividad es que nosotros, para mi opinión, no somos sujetos modernos y tampoco somos sujetos de lo que se llamó la posmodernidad. Porque la cuestión de los desarrollos tecnológicos nos han puesto, y nos pusimos nosotros, pero nos han puesto y nos pusimos nosotros, en un mundo que es básicamente virtual en ese sentido. Uno el otro día me contaba un pedagogo, él decía, espera,
con mucho desarrollo, decía, es decir, la escuela está mutando. La escuela ya no es más donde aprendemos, se está transformando en el lugar de lo social, el encuentro en lo social. Entonces, porque entre otras cosas, obviamente, el uso de la inteligencia artificial por los chicos los hace repetidores de cuestiones y con poca capacidad de de aprender, ¿no? Entonces, si lo social se aleja, si lo comunitario se aleja, el mundo es un mundo donde la predominancia del mundo cyborg modifica a los habitantes de este mundo que somos hoy. Por ejemplo, aunque parezca extraño, si ustedes se fijan en la historia de la humanidad, bueno, el hombre ha mutado siempre. Las mutaciones son transformaciones que lo ponen en otro lugar. El ejemplo más clarito, cercano es una manera de decir, pero cuando la burguesía tomó el poder y transformó las sociedades campesinas en trabajadores de fábrica, lo primero que tuvo que hacer es romper con el campo y traer a la gente a las ciudades. ¿Por qué? Porque necesitaban, eran por ahí empresas que tenían 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 personas, pero tenían que vivir en el lugar. Eso no era la sociedad feudal previa. ¿Mm? Entonces, y ahí se constituyó un mundo absolutamente distinto y las personas, para funcionar, para funcionar, era necesario que funcionaran distintos. Bueno, este, hay una pregunta en el chat, pero también levantó la mano Vivi Alexa. ¿Querés tomar la palabra y después hacemos la pregunta del chat? Vivi. Tardes, ¿cómo les va? Pensaba en la importancia, bueno, del ofrecimiento que podamos hacer de los espacios grupales. Eh, en mi caso, soy residente del Hospital La Viñole de Morón. Estamos en mi caso, estoy en cuarto año, en el último año. Eh, Antes de ser psicóloga, fui docente de nivel inicial, y considero que esa posibilidad de armado de lo grupal, es algo en lo cual tenemos que estar muy atentos, y hacer grandes esfuerzos para no solamente lograr que vengan a nuestros centros de atención primaria, a nuestros CESACs, sino también nosotros acercarnos a las escuelas ofreciendo escucha, encuentro, información, juegos. Em, los juegos del jugar jugando, los juegos del jugar estando cerca de lesotres, que es algo que también eh, me parece muy importante desde nuestra política, desde nuestra ética en el psicoanálisis, ofrecer. Esto de que lo comunitario no tiene por qué comernos la clínica, y que la clínica la vamos haciendo en un laburo artesanal. Me parecía importante transmitirlo como parte de un laburo que por lo menos pretendemos, tal vez a veces, este, no sé, como muy ambiciosamente, pero prefiero pensarlo esperanzadoramente, ¿no? Frente a tanta cuestión. Eso por un lado. Y por otro lado, si me permiten, no podía dejar de asociar todo el tiempo a lo que es, bueno, la cuestión de consumo de sustancias, ¿no? Lo que observamos, lo que elaboramos, y esta cosa voraz de ir hacia el más, todo el tiempo. Y bueno, qué búsqueda en eso, ¿no? Que viene a suplir, que ya lo sabemos, frente al no lazo y a las políticas que lo cortan y lo arrasan permanentemente. Bueno, también los ofrecimientos y, y nuestra presencia. Así que bueno, es esta ponencia. Em,
Totalmente, me parece muy interesante. Pero por ahí cabría absolutamente eh, decir que el cyborg en su adaptación, insisto, más ramplona, porque no es una condena ser un cyborg, se puede ser un cyborg con pensamiento crítico, y que eso es lo importante, que tengamos mucho de esa gente, de todas las maneras posibles para construir formas de ser y de estar que tome lo tecnológico no como el dominio del mundo, sino que nosotros podamos producir. Lo que creo, nunca lo planteé así, pero está, creo que lo que les dije, es una... Activo si una dopamina constante. ¿Por qué un chico Estoy, dice, no, eh, desde que ¿cómo? dijiste nunca lo planteé así, que si lo puedes repetir. Bueno, decía que la cuestión del celular como incorporado al cuerpo es como una inyección de dopamina constante. O sea, que en ese sentido es estar como con en otro orden, en otra cuestión, pero algo de lo que no se puede salir y que necesito constantemente, ¿no? Por eso, esa versión de la sobreexcitación hace que, por ejemplo, tengamos lo que se denomina deuda de sueño, que durmamos menos y tengamos más tendencia al insomnio. Pero también es como parte, además del vacío y toda esa cuestión, porque si uno se está todo el día, taca, 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 es muy difícil parar de lo que sea. Si además le encuentra cierto placer, cierto acompañamiento, ¿no? Si le encuentra todo eso en juego, es un mundo adictivo en ese sentido, ¿no? Este, a ver, voy a ver, 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 ¿no? Y entonces, uy, de pronto viene un chico y dice, tenía que dar una materia, no pude estudiar. ¿Pero por qué no pudiste estudiar? Porque agarro, me pongo a mirar reels. ¿Y cuánto tiempo te pasás mirando reels? No me doy cuenta, pero por lo menos 4 o 5 horas a veces. Me quedo a la noche para estudiar y no estudio. ¿Ah? Y en ese sentido, acuerdo con lo que, en un sentido descriptivo y claramente interesante de lo que planteás, ¿no? Las sustancias no solo son las sustancias, sino que la tecnología en el cyborg segrega dopamina, que va directamente a las venas. ¿Te parece que te digo la pregunta que hay en el chat de Mariana Coliado? Pregunta, pensaba por un lado en lo que planteaba César del exhibicionismo guayerismo y la ilusión de ser mirado, como si falta de ser mirado en el encuentro real con el otro, se busca suplantar allí, o sea, la falta de ser mirado en el encuentro real con el otro. Quiero entender eso. Eh, Estoy tratando de por ahí articular con algunas cosas que dije para ver si puedo como... eh, el exhibicionismo es en parte, o en parte importante, por la idea de una especie de yo agrandado, obviamente flácido por todas partes, pero una supuesta escena de un yo que cree que es importantísimo.
Yo tuve una experiencia de tantas otras que pueden ver cualquiera de ustedes. Eh, Estaba en el museo donde está la Gioconda, en Francia. Y mi emoción era ir a ver la Gioconda. O sea, digo, no soy una persona que viaja mucho, ni está. No, mi emoción era decir, voy a ver la Gioconda. La Gioconda no es un cuadro muy grande. Uno puede tener la imagen que la ha visto en tantos lugares, pero por lo menos yo no tenía dimensión real de cuánto medía el cuadro, y es un cuadro pequeño, pero está obviamente en una sala enorme. Cuando llegué al lugar, había 50, 60 personas antes que yo y el cuadro estaba atrás. La mayoría de las personas no le sacaban una foto a la Gioconda, sacaban una selfie. O sea, ponían el celular delante de sus caras y con un poquito de la Gioconda atrás. O sea, ese yo vacío, digamos, cobraba ilusoriamente relevancia porque yo estuve ahí y muestro primero mi Gioconda, o sea, yo mismo, y la Gioconda, una situación histórica, una parte de la cultura y de la creatividad de la pintura, estaba atrás. No era importante. Era importante en cuanto y en cuanto pudiera yo exhibir mi selfie en algún lugar donde esto sería, mírenme a mí y mi fondo es la Gioconda, ¿no? Entonces, la escena, obviamente que ese era un lugar muy especial, pero eso pasa en todas partes, ¿no? Es decir, hay gente que ha muerto por sacarse una selfie en un puente, digamos, ¿no? O accidentados. Entonces, en ese sentido, es un intento de que el yo se agranda, se infla más precisamente todo el tiempo, cuando en realidad es un yo empobrecido, que tiene pocos recursos. Si quieren, le agregamos algo que, con la idea de recursos, agreguemos algo, pero que creo que sabemos todos. Es, si el yo tiene pocos recursos, si el pensamiento crítico no avanza, se estanca, es decir, pasa una de las cosas que está pasando. La imagen sustituye el lenguaje. Entonces yo no escribo al otro tal cosa y tal otra. Pongo un emoji. Qué bueno, ¿no? Etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El lenguaje se va empobreciendo. Los adolescentes, pero no estos adolescentes de ahora, ya vienen muchos adolescentes de antes también, para no recargar la tinta como que solo son estos adolescentes de esta época, usan menos palabras para comunicarse. Entonces el empobrecimiento del lenguaje, que es un problema mundial, los chicos con menor lenguaje pasan más fácil al acto, como creo que sabemos o estamos de acuerdo. Entonces, a veces nos sorprenden tremendos actos, pero no miramos los detalles de dónde se produce. Bueno, el empobrecimiento del lenguaje es una condición de este mundo donde, llamémosle así, la subjetividad está atada con alambre. O para ser más preciso, atada a un celular. Yo pensaba también en la clínica con los adolescentes, el adolescente en consultorio, cuando también entran los padres, ¿no? Y aparece algo de los padres al pedido del analista, decirle como, mi hijo no para de estar con el celular, no para de jugar a la Play, ¿no? Y como que, porque también están ahí las dos generaciones, ¿no? Una generación también que no nació con todo eso y otra generación que sí. Entonces, también esta posición, incluso, hoy justo una paciente del hospital adolescente me decía que se había peleado con la familia y que no la escuchan, y ella me dice, yo voy y me refugio en mi teléfono. Y le pregunto cómo sería eso de refugiarse en el teléfono.
Y me dice, abro mi teléfono. Y digo, ¿pero qué escribís? Le digo lo que pasó. Me dice, no, no, pongo TikTok. Entonces, pero claro, había también un pedido de escucha antes, previo a eso. Y una familia que no escuchaba a ese adolescente, ¿no? Entonces, como que, no sé, se Mm. me armaba el pensar cómo lidiar muchas veces en el consultorio con las familias en relación al uso de las redes del adolescente que viene al espacio de terapia. Bueno, eh, interesante lo que está diciendo, porque primero hay que decirlo claramente para que no carguemos las tintas. Cuando decimos los jóvenes, los padres de esos jóvenes de hoy fueron los cyborgs de aquel momento que empezaron a enamorar. Hay cuestiones que vienen ya de generación, no son de hoy. El problema no es de hoy. El enamoramiento con los celulares viene de generación previa. Entonces, cuando decimos los jóvenes esto, están todo el día enchufados, qué sé yo, sí, fenómeno. Pero esto es consecuencia de algo que pasó antes, ¿no? Es decir, esto eh, eh, es consecuencia, para poner un ejemplo, es decir, de dos chicos y sus padres comiendo en un restaurante y los cuatro mirando el celular. O es consecuencia de una señora que conozco que termina de hacer la comida y tiene tres hijos y manda un WhatsApp para que vengan a comer. Ahora, ese no es un adolescente, es un adulto, ¿sí? Y esos adultos que se criaron con esta idea de fascinación con las nuevas tecnologías, en las primeras, eh, digamos, en los primeros enamoramientos de los celulares, ¿qué decían algunos padres? Grandote de 30 años, para ponerlo así, por no decir otra palabra, ¿no? Decía, no sabés, mi piba, 2 años, no sabés cómo maneja, cómo sabe todo, ¿no? Es decir, es impresionante y como que era una gracia. La desgracia posterior es que eso que era una gracia, que era un baluarte. Entonces, por ejemplo, eso que parece que nos olvidamos, que hay cultura previa que viene en este desarrollo, y bueno, empezamos por ahí, ahora se cuestiona más, pero yo me niego a aceptar a decir solamente los jóvenes, no, no, alguien crió a esos jóvenes, ¿sí? La cultura hace lo que hace y el interés capitalista hace lo que hace, pero los enamoramientos sobre los celulares y las máquinas es de los padres, ¿sí? Les pongo un ejemplo, de hace unos años, una maestra de jardín de infantes de la sala de 5, con muchos años de experiencia, eh, me decía en un momento, me dice, mira, yo antes en la sala de 5 lo que hacíamos era convocar a que trabajaran grupalmente, que estuvieran en grupo, ¿no? Es decir, oye, eso es imposible, porque los chicos están acostumbrados a que la demanda es directa, o sea, el celular me habla a mí, entonces exijo que el otro me hable a mí, y en vez de ser grupal, la situación es radial, uno a uno, la maestra y uno, la maestra y el otro. Entonces, no hay manera de que se arme relativamente fácil un grupo. Y este docente me decía, es decir, es agotador, y encima, por supuesto que si vos no le das bolilla, se enojan. O sea, sustituir lo grupal por la exigencia y demanda individual es parte de este asunto. Yo pensaba también, César, varias cuestiones. Bueno, se me ocurren un montón de cosas, pero ya falta poco para que termine la clase. Para pensar, ¿no? Que por un lado los adolescentes de hoy son los que en la pandemia tenían, no sé, 8 o 9 años o cosas así, y pienso a veces el impacto que pudo haber tenido la pandemia respecto de
que se acentuó mucho más toda la cuestión de la virtualidad para todos nosotros, ¿no? No solo para los niños, pero los niños al estar en su psiquismo en constitución, digamos, eso tiene que haber tenido alguna consecuencia, ¿no? Seguramente. Por otro lado, el tema del retiro del cuerpo de la escena, del acercamiento con el otro, la gente, tanto los adultos como los adolescentes, no hablan mucho, no se habla mucho en los consultorios de la sexualidad en sí, del encuentro sexual con el otro, ¿no? Como que se habla mucho más del desarrollo de la cuestión individual, de los planes a nivel individual, de todo más en lo individual, pero no tanto en el encuentro sexual con el otro, ¿no? Eso se escucha bastante poco, que alguien diga que otro le gusta o lo que le pasa en el cuerpo en el encuentro con el otro. Y por otro lado, el tema también de la temática de los juegos o de algunos juegos que son muy populares, la temática de los juegos, así como en otras épocas, no sé, el feminismo ha planteado la cuestión de que generaciones enteras criándose con no sé, relatos de un tipo de femineidad o un tipo de masculinidad en relación a ciertos estereotipos, digamos. Yo creo que también algún impacto tiene en la constitución subjetiva o en la producción de subjetividad más bien, las temáticas de algunos juegos como por ejemplo el Fortnite, que es un juego de supervivencia en donde digamos, el argumento del juego es quedarse solo, gana el que se queda solo habiendo matado a todos los demás, por ejemplo. O por ejemplo algún juego que me mostraban el otro día, que yo no lo conocía y que parece que es bastante popular, que el argumento del juego es que la protagonista del juego es una chica que gusta de un chico que tiene que ser de ella el chico, y entonces a lo que se juega es a eliminar a todas las mujeres que podrían ser rivales en el vínculo con este chico, ¿no? Entonces, cuando entras al juego dice, senpai, serás mío aunque no quieras, ¿no? Y ahí arranca el juego donde uno ve una chica toda divina, así, toda muy dulce, qué sé yo, y en espejo la misma chica llena de sangre con un cuchillo en la mano, como yendo a arrasar con toda aquella que se vaya a ser su rival, ¿no? Como argumento del juego, ¿no? Más allá de que alguien pueda o no ironizar con eso o jugar con esa idea, digo que los argumentos de los juegos son unos argumentos en donde se muestra una determinada versión del amor o una determinada versión de la vida que es el individualismo por ahí, ¿no? O lograr lo que quiero. Mm. Mira, yo creo que la salida de la pandemia, eh, y seguramente nos excede o por ahí yo creo que perdimos una oportunidad. ¿En qué sentido perdimos una oportunidad? Porque seguramente los efectos traumáticos de la situación. Pero yo, la experiencia que viví y que creo que por lo que escuché es bastante general, es que los chicos de la escuela secundaria entraron no vamos más a la escuela, contentísimos. Me voy a dedicar todo el día a jugar con mis amigos en las pantallas. Creían que esa ilusión claustrofílica encarnada en dejar las obligaciones y pasarse el día sin hacer nada en la casa, terminó en una catástrofe. Los vínculos se deterioraron muchísimo. Los chicos estaban repodridos de estar adentro y deseaban salir. O sea, creo que ahí nos faltó algo. No sé cómo decirlo de otra manera, pero ese momento donde la idea era, vamos a la escuela de nuevo. No me aguanto más acá encerrado. Yo tengo la impresión, lo digo por mí mismo, no es una crítica que hago hacia afuera. Yo tengo la impresión que ahí perdimos algo, perdimos una oportunidad. Por ejemplo, cuando empezó el famoso tema de, de- de lo que llamó el SIDA, ¿no? Este, hubo muchas escuelas, y eso fue muy interesante, que tenían chicas y chicos de cuarto y quinto año que tenían relaciones y eran conocidas sus relaciones amorosas en el sentido que no tenían ningún obstáculo ni eran clandestinas. Entonces armaron
eh, iniciadores grupales, o sea, chicos o chicas de quinto año que empezaron a pasar por los grados enseñando, transmitiendo cómo se usaba un forro. Por supuesto que eso es fue una experiencia extraordinaria en un sentido, que los propios jóvenes, hubiera jóvenes que pudieran transmitirle a los que venían como su misma generación algo así como ciertas ideas de prevención. No fue general, pero existió ese modo. Y creo que ahí nosotros digo en general, creo que perdimos algo que podíamos haber, no digo usado, sino digo haber sacado más experiencias de eso. Tal vez porque estábamos en una situación traumática en general y bueno, no se pudo pensar más de lo que se pensó. Es materia opinable esto, ¿no? Bueno, César, te agradecemos porque ya estamos en tiempo. No se olviden de poner el presente en el chat, quienes aún no lo hicieron. Y agradecerte, César, por todo lo que nos dejas para seguir pensando y reflexionando. Un par de cositas. La próxima clase es el día martes 26 de mayo y va a ser cuerpo y adolescencia, género y orientación sexual, el docente Juan Carlos Escobar. Simplemente, bueno, despedirnos agradeciendo nuevamente al Colegio de Psicólogos del Distrito 15, quien nos cede el Zoom para las clases. Así que, bueno, muchas gracias y hasta la próxima.